empezamos evangelismo en tiempos de persecución, clase 92.532. Bueno, estamos en el Evangelio de Juan. ¿Por qué dijimos que escogimos el Evangelio de Juan, hermanos, para esta parte de nuestra clase, para esta etapa? Está más detallado. Porque es para todos. Está más detallado. No han puesto atención. Aquí va otra vez. Escogimos el Evangelio de Juan porque dijimos que nos íbamos a enfocar en el proceso de evangelización de los discípulos. O sea, lo que nos interesa ahorita es ver cómo fue el proceso de evangelización de los discípulos, porque dijimos que a final de cuentas la evangelización que nos conviene, bueno, no que nos conviene, la evangelización que se nos ordena en las Escrituras hacer es precisamente hacer discípulos. La tarea es hacer discípulos. Ya hablamos de que eso de, por ejemplo, de nada más repartir folletos o de nada más dar un mensaje, eso no es evangelizar. O sea, evangelizar es la formación de discípulos. Y dijimos que nuestro Santo Maestro Yeshua se enfocó en hacer discípulos. Entonces él tuvo dos líneas de trabajo. Una línea que fue con sus discípulos, digamos una línea cerrada con sus discípulos, una línea abierta con el resto de la gente. Pero el enfoque principal de Yeshua fueron sus discípulos. Entonces nos interesa ver cómo los discípulos fueron evangelizados por Yeshua, cómo recibieron ellos esa formación, para tener idea de cómo nosotros debemos hacer por personas a las que queremos que sean discípulos. O sea, nuestro interés no es nada más entregarle un folleto a alguien o decirle a alguien, mira, escucha este mensaje o mira este estudio. No. La idea es el tema de los discípulos. Y escogimos Juan porque Juan es el que nos presenta una cronología más exacta del tema de los discípulos. Entonces acuérdense eso, que ya no se les olvide. Por eso seleccionamos Juan, porque cronológicamente hablando, Juan es el único que nos dice o nos da un punto de partida exacto, cronológicamente hablando, de los primeros discípulos y cómo se fueron dando las cosas con estos primeros discípulos. ¿Sale? Ya dijimos que los otros evangelios no nos presentan esa información o esos datos. De hecho, ¿se acuerdan? La semana pasada dijimos y dejamos ahí pendiente eso, de que Mateo nos habla de que los primeros discípulos fueron Pedro y Andrés, y que estaban pescando en el mar cuando Yeshua llegó. Y eso es algo que se contrapone a lo que dice Juan. Entonces eso vamos a dejarlo pendiente en algún momento, o quizás hoy lo veamos, o quizás no, quizás hoy no, pero en algún momento vamos a ver cómo se soluciona eso, cuál es la respuesta, pero tiene que ver con tiempo, tiene que ver con cronología. O sea, la respuesta a cómo hacemos armonizar la versión de Juan con la versión de Mateo en cuanto al llamamiento de los primeros discípulos, la respuesta la vamos a encontrar en el factor tiempo, en el factor cronológico. Pero vamos a llegar ahí avanzando en el Evangelio de Juan. Entonces nos quedamos en ¿qué capítulo? Estamos sobre el capítulo 3. Estamos en el capítulo 2.
a la parte final, ¿verdad?, del capítulo 2, en donde dijimos que debido a las señales, pero acuérdense que dijimos que las señales que Yeshua estaba haciendo, las estaba haciendo para sus discípulos, para reforzar la fe de los discípulos. Esas señales tuvieron un impacto obviamente en otras personas también, pero el impacto principal, el enfoque de Yeshua eran sus discípulos, ¿sí? Sus discípulos. Entonces el capítulo 2 de Juan termina diciendo que debido a las señales que hizo Yeshua durante aquella Pesaj, al principio de su ministerio, hubo muchas personas que comenzaron a creer en Yeshua. Ahí no está hablando de los discípulos. ¿Se acuerdan que en las bodas de Caná específicamente dice, y sus discípulos creyeron en él? Entonces la fe de los discípulos se vio reforzada. Acá habla de otras personas ajenas que no eran discípulos, pero que empezaron a creer en Yeshua. Pero ¿qué nos dice ahí la Escritura de Yeshua y de esas personas que comenzaron a creer? No confiaba en ellos. No confiaba en ellos. O sea, Yeshua no confiaba en ellos. Entonces el enfoque de él seguían siendo sus discípulos. Cualquier otro hubiera dicho, oye, mira, bastante gente se está acercando, muchos están viniendo. Yeshua hubiera dicho, nah, no me emociona eso. O sea, sí. La hermana Norma Atilano dice, pastor, en Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea, él compartía con sus discípulos, los instruía para lo que fue el sermón del monte en las bienaventuranzas. Sí, sí, tiene razón, hermana. O sea, el sermón de la montaña, siempre se hace el énfasis como Yeshua hablando a la multitud. Pero el texto concretamente dice, vinieron a él sus discípulos. Entonces, ¿le habló a la multitud o le habló a los discípulos? Bueno, otra vez la serie Chosen nos proporciona una respuesta muy interesante a esto. Los que ya vieron la serie y si vieron esta parte de los sermones multitudinarios de Yeshua, se dieron cuenta cómo presentan ellos que se llevaba a cabo los sermones. Entonces Yeshua se colocaba a cierta distancia con discípulos cercanos y la voz se iba corriendo. Entonces Yeshua decía algo y los discípulos, uno por acá, repetía lo mismo y el otro y así. Y de manera, era como si el sonido se fuera extendiendo hasta los últimos, ¿no? Pero los discípulos le ayudaban a Yeshua a repetir el mensaje. Entonces ellos decían exactamente lo mismo. Era como si estuvieran ellos haciendo la función de bocinas, ¿no? Y llevando el sonido hasta allá, hasta toda la gente. Así lo presenta la serie y a mí me pareció algo muy interesante que, pues de alguna manera, nos muestra cómo pudo haber sido. Ahora, no es que ellos estén improvisando eso. Eso es un dato histórico que dice que así se llevaban a cabo las reuniones de esa magnitud. O no había aparatos de sonido como hoy día. Entonces, si tú querías que una persona a 100 metros de distancia te escuchara, pues no ibas a estar gritando. Pero si no había manera que se acercara, lo que hacían era eso, correr la voz. ¿Sí? Así lo trabajaban. Entonces, esa puede ser una muy posible respuesta a este tema del sermón de la montaña. O sea, ¿por qué si el sermón de la montaña se supone está hablando a la multitud, por qué Mateo dice vinieron a él sus discípulos, como si le fuera a hablar a los discípulos? Porque el mensaje se iba a pasar a la multitud a través de los discípulos
bien acomodados a cierta distancia, de manera que se corriera la voz de una manera, pues, que todos los que estaban ahí pudieran recibir el mensaje. O sea, no todos lo recibían directo de la voz de Yeshua, pero recibían el mensaje. Entonces, eso era algo muy, muy interesante. Bueno, entonces el capítulo 2 cierra allí y dijimos, a ese punto Yeshua pues ya tiene varios discípulos que están con él. Aquí hubo una cantidad interesante de candidatos. El tema fue que Yeshua no se confió de ellos, digamos, no le llenaron el ojo, y de ese grupo que menciona Juan, que muchos empezaron a creer en él por los milagros que vieron en esa semana de Pesaj, Yeshua no tomó a ninguno como discípulo, no llamó a otros. Entonces la situación ahí sigue y vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 de Juan vamos a encontrar el primer encuentro, vamos a decir así, personal entre Yeshua y alguien que no era en ese momento discípulo de Yeshua. Entonces, este alguien es un rabino llamado Nicodemo, un hombre importante, rabino, maestro de Torah, miembro del Sanedrín, una autoridad ahí en la región de Judea. Como se dice hoy, gente pesada, ¿verdad? Nicodemo era gente pesada, era un pez gordo, ¿verdad? Nicodemo se codeaba con Pilatos, con gente así, ¿verdad? Gente del Imperio Romano, autoridades. Sí, políticamente hablando, o sea, era un personaje importante. Religiosamente hablando, pues era un maestro de Torah, conocía las escrituras. En el Código Real dice un juez del Tribunal Supremo de los judíos. ¿Un qué? Un juez supremo. Juez supremo, sí, porque era miembro del Sanedrín. Hagan de cuenta, o sea, un miembro del Sanedrín era de lo máximo, ¿no? De la élite de las autoridades en ese tiempo. Y había un hombre llamado Nicodemo, líder religioso judío de los fariseos. Esta parte es importante, de los fariseos, porque había varios grupos y el poder en ese momento estaba sectorizado en varios grupos. Así como hoy en día, para que nos ubiquemos mejor, esto es política, hermanos, aunque no nos guste, pero es política. Entonces el Nuevo Testamento nos habla de un contexto político en los tiempos de Yeshua, y contrario a lo que muchos piensan, ahí no había separación entre la política y la religión. O sea, ahí los religiosos eran políticos y los políticos eran religiosos. Así se manejaban las cosas. Ellos también, ¿verdad? Nada más que ahí sí, digamos, no se mezclaban, ¿verdad? Ahí sí los judíos eran aparte y los romanos aparte. Pero dentro del judaísmo hemos hablado ya de lo que era el contexto político, el contexto religioso en los tiempos de Yeshua, y había fariseos, había saduceos, había herodianos. Estos tres grupos, fariseos, saduceos y herodianos, digamos que eran los principales grupos políticos que tenían autoridad, que tenían injerencia, que pesaban realmente en la región de Judea y de Galilea. Los otros grupos, como el que mencionaba Sergio, los esenios no tenían peso político. Los esenios, aunque era un grupo importante,
Pues los esenios ni siquiera vivían ahí. O sea, los esenios estaban allá en el desierto, vivían en cuevas. Los esenios se dice que era la clase sacerdotal original de la línea de los levitas, que hartos de la corrupción, hartos de cómo se manejaban las cosas, se apartaron y se fueron allá al desierto. Es algo de lo que se dice. Entonces los esenios no figuraban o no tenían un peso político, pero sí tenían un peso en la cuestión religiosa. En el tema espiritual los esenios eran muy respetados. Había otro grupo conocido como los celotes. Los celotes era un grupo también que tenía que ver con la política, activista. Los celotes más bien eran guerrilleros. Eran un grupo revolucionario, enemigo de Roma y enemigo de los traidores a la patria, que la tarea de los celotes, a lo que se dedicaban ellos, era a golpear al Imperio Romano y a golpear a los que consideraban traidores al pueblo judío. Entonces, en otras palabras, la tarea de los celotes era matar gente. Ellos se dedicaban al asesinato principalmente, entrenaban a su gente, los preparaban para ser sicarios. La palabra sicario que usamos hoy día viene desde aquellos tiempos, porque los sicarios, que eran parte de los celotes, eran gente que entrenaban. Los agarraban desde niños y les daban un entrenamiento muy profesional. Los entrenaban como asesinos, como ninjas, como samuráis, así, pero bueno, en la cultura judía. Y llegado el momento, ellos pues asesinaban a personas importantes del Imperio Romano. Algún centurión, algún senador, algún político importante o gente importante del judaísmo que estuviera traicionando, también los asesinaban. Entonces lo hacían principalmente con una daga que se llamaba sica, de ahí la palabra sicario, y ellos pertenecían a los celotes. Entonces era un grupo importante, de peso, pero pues dentro de ese rubro de las armas, de la lucha, pero ahí figuraba también este grupo. Y es importante porque dentro del grupo de los discípulos hubo celotes, ¿sí? Hubo por lo menos dos celotes ahí en el grupo de Yeshua. Entonces, por eso es importante mencionarlos. Y los herodianos, que decíamos, esos eran parte de la corte, partidarios de Herodes, que apoyaban a Herodes, que Herodes ni siquiera era judío, pero bueno, estaba usurpando el trono ahí de la región de Judea. Entonces, esos eran los principales grupos que había en los tiempos de Yeshua, y los que conformaban el Sanedrín, que era la autoridad principal, pues ahí se la dividían entre saduceos y fariseos, pero principalmente el Sanedrín era compuesto por fariseos. Los saduceos en ese momento tenían la autoridad del templo. Ellos habían agarrado el poder en el templo, los saduceos. Y los fariseos tenían más el poder como el apoyo de la gente. La gente en general simpatizaba con los fariseos y ellos eran los que tenían el control del Sanedrín. Entonces todo esto es importante para entender dónde estábamos parados en ese momento en la historia, dónde Yeshua estaba parado iniciando su ministerio. Entonces dice Juan, viene este hombre llamado Nicodemo, era fariseo, era miembro del Sanedrín, o sea, era un juez de la Corte Suprema, ahí en la tierra de Judea. Y dice ahí, una noche fue a hablar con Yeshua. Entonces Nicodemo acude a Yeshua, lo busca de noche. Esto lo hemos explicado ya otras veces. En círculos cristianos, cuando se explica esto, dicen que Nicodemo buscó
a Jesús de noche porque le daba vergüenza que lo vieran con él. Eso no es cierto. O sea, ahí el tema desde una perspectiva judía es que normalmente los rabinos acostumbraban reunirse de noche porque no querían tener interrupciones. Porque si ellos querían extenderse en una plática, en un debate, pues querían tener toda la noche por delante y querían estar así como tranquilamente llevando a cabo su plática, su debate. Entonces era algo muy normal, muy común que los rabinos se reunieran de noche para debatir. Entonces, ya cuando lo entendemos así, vemos, no tenía nada que ver el tema de que, ay, me da pena que me vean con él, o quizá. Finalmente, aquí vemos que Yeshua apenas está empezando su ministerio, apenas se está dando a conocer, pero con eso poquito que empezó a hacer en ese inicio de su ministerio y las señales que hizo en Jerusalén, con eso fue suficiente para llamar la atención del Sanedrín y de los líderes religiosos, y por eso es que Nicodemo acudió a buscar a Yeshua. Ahora, es muy probable, esto no lo dice la Escritura, es muy probable que Nicodemo haya sido enviado por el Sanedrín. Es muy probable que esta reunión tenía que ver con, pues vamos a ver quién es este hombre, y qué trae, y cuáles son sus credenciales, y qué pretende, etcétera, etcétera. O sea, es probable que ese fuera el motivo. Entonces dice ahí Juan que Nicodemo empieza su plática con Yeshua y le dice, Rabí. Entonces, para empezar, la forma de dirigirse Nicodemo a Yeshua es una forma de respeto. Porque, ¿sí? Rab quiere decir maestro, maestro. Rabí es como mi maestro. Entonces es una forma así como que mi maestro, mi señor. Ahora, si lo estaba diciendo con sinceridad, pues es aplaudible, ¿no? Una forma muy respetuosa. Ahora, si lo estaba diciendo con sarcasmo, pues qué mal, ¿verdad? Pero pues no podemos saber cómo lo hizo. Pero le dijo, Rabí, todos sabemos que Elohim te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Elohim está contigo. Así dice mi versión. ¿Cómo dice por ahí en otras versiones de ustedes? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, entonces lo que vemos que la visita de Nicodemo a Yeshua, o el encuentro de Nicodemo con Yeshua, es una consecuencia de las señales de las que habla el capítulo 2. Entonces fue por esas señales que Yeshua hizo, fue por esas señales que mucha gente creyó en él, o empezó a creer en él, o empezó a mirarlo. Fue por esas mismas señales que Nicodemo buscó a Yeshua, se acercó a Yeshua, y él le reconoce que Yeshua es alguien que viene de Dios, que trae la autoridad divina, y le dice, pues nadie podría hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios contigo. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua, hermanos? Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien, entonces aquí está el meollo del asunto, ¿no? Ahora, recuerden, el enfoque son los discípulos. Entonces pensemos que los discípulos de Yeshua están allí, que los discípulos de Yeshua están siendo testigos de este encuentro, de esta plática. Si ustedes fueran en ese momento discípulos de Yeshua, y ustedes están ahí y ustedes van a ser testigos
de la plática entre Yeshua y Nicodemo, ¿cómo se hubieran sentido ustedes ahí? Muy ¿Emocionados? interesados de cómo Interesados. era algo muy importante. Yo digo que estaban Sí. como consternados o atentos a ver qué pasaba, qué se decía. Porque recuerden, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era alguien de mucho peso, un maestro muy reconocido, de mucho peso. Cierto temor también, ¿no? A ver cómo acaba esto. Sí, incomodidad, porque es que porque también Nicodemo viene de parte de Sadridí, pero no saben qué intenciones tiene, y si se quedan ahí es como que también es algo irrespetuoso, porque bueno, son dos rabinos que se supone que van a estar hablando entre ellos, no debemos participar. O sea, se siente como que algo incómodo. sí, pero más que nada es una expectativa de ver a tu maestro en acción. De ver a tu maestro en acción y ver cómo le va a ir con uno de los maestros más renombrados de aquel momento. Porque Nicodemo era muy reconocido. Digo, obviamente en aquella época se habla de Shammai, de Hillel, pero Nicodemo no cantaba mal las rancheras. O sea, históricamente hablando, si ustedes investigan, se darán cuenta que Nicodemo era alguien de mucho peso, muy reconocido. Y entonces que dijera, mi maestro va a tener un debate con Nicodemo. Eso era algo que pues, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Yo quiero ver cómo se dan las cosas. Y los discípulos, entonces, el enfoque está ahí. ¿Qué creen ustedes que Yeshua pretendía o qué objetivos tuvo Yeshua hacia sus discípulos en esta plática con Nicodemo? Porque vaya, Yeshua no era que no le interesara a Nicodemo, sí le interesaba, por supuesto, pero otra vez el enfoque son los discípulos. ¿Qué habrá querido Yeshua que sus discípulos aprendieran de este encuentro? Porque ustedes ya conocen el texto, ya lo han leído, ya saben cómo sucedieron las cosas entre Yeshua y Nicodemo. Pero ahora piensen desde la perspectiva de los discípulos que están ahí, que están viendo, que están oyendo. Hay una lección. ¿Cuál será esa lección? ¿Qué sería lo que Yeshua quiso enseñarles a los discípulos? Les voy a contar una anécdota para que lo piensen, si están de acuerdo con esta forma que lo estoy viendo yo. Hace muchos años me invitaron para dar clases en un instituto bíblico aquí en Reynosa. En aquel momento yo estaba cursando, creo que mi tercer año en el seminario en Matamoros. Yo todavía no terminaba mis estudios en el seminario, pero a esas alturas las cosas conmigo se dieron muy rápido. A partir de que la iglesia a la que pertenecía me llamó para ser misionero, y después, siendo misionero, al año y medio la misión que yo pastoreaba se organizó como iglesia, se convirtió en una iglesia ya, digamos, independiente, de sostenimiento propio, y en menos de 2 años yo ya había sido ordenado al ministerio como pastor. Entonces, sin haber concluido yo mis estudios de seminario, yo ya era un pastor ordenado, o sea, ceremonialmente hablando, ¿no? Era un pastor ordenado, cosa que otros pastores que tenían más años que yo, pues no lo habían todavía logrado, o no se les había dado por alguna razón. Quizás todo eso contribuyó
a que me invitaran a dar clases, a ser maestro en un instituto bíblico que era de la Alianza de Pastores de Reynosa. Y bueno, pues yo todavía joven en ese tiempo, consideraba joven, tendría en ese momento como unos 29 años. Y recuerdo que cuando iba a dar clases, me asignaron la materia de Antiguo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento. Esa materia era una de las materias que nadie quería. ¿Por qué? Porque cuando tú perteneces a un grupo religioso donde la teología de ese grupo es neotestamentaria, pues enseñar Antiguo Testamento es como pues, enseñar algo que está obsoleto, ¿sí? Enseñar algo que no sirve para nada, así lo ven muchos. Enseñar historia, enseñar cosas que no tienen, como a muchos dicen, ¿no? Muchos dicen, yo para qué quiero las matemáticas, nunca las voy a usar y que no sé qué. Bueno, así. Entonces para mí fue un reto cuando me dijeron, vas a enseñar Antiguo Testamento. Y luego el grupo que me tocó, era un grupo como de 10 alumnos, de diferentes iglesias, y eran hermanos que pues tenían ahí famita como que sabían mucho. Y aún al maestro anterior pues se lo habían desayunado, ¿verdad? El maestro anterior hasta había renunciado porque pues no había podido con ellos y lo hacían ver mal y en fin. Cuando llegué yo el primer día de clases, yo tenía todo ese contexto y yo tenía muy claro mi objetivo en la primera clase. ¿Cuál fue mi objetivo en mi primera clase con estos alumnos a los que les fui a dar introducción del Antiguo Testamento? Mi objetivo fue demostrarles que ellos no sabían nada. Ese fue mi clase. Yo fui a demostrarles, ustedes no saben nada del Antiguo Testamento. Creen que saben, pero no saben nada. Entonces preparé la clase de tal manera que quedara así. Y la verdad, o sea, se los digo honestamente, yo preparé la clase con toda la intención de humillarlos a los alumnos, de hacerlos sentir mal, de hacerlos sentir chiquitos, porque ellos le habían hecho eso al maestro anterior. Si a mí no me lo van a hacer y yo les voy a dar una sopa de su propio chocolate. ¿Mandé? Sí, entonces esa clase así fue. Y extrañamente esa clase tuvo en ellos un impacto positivo, porque cuando terminó la clase y salimos, como era la segunda clase y ahí ya nos íbamos, salimos y no, hombre, me adulaban y me abrazaban y hombre, hermano, pero el objetivo se cumplió. Entonces ahí la intención era mostrarles que no sabían nada y que tenían mucho que aprender. Eso es una anécdota que me pasó a mí. Pero cuando veo el encuentro de Yeshua con Nicodemo y los discípulos están ahí, y muy probablemente los discípulos admiraban a Nicodemo como un gran maestro de su tiempo, siento que el objetivo de Yeshua fue mostrarle a los discípulos que Nicodemo no sabía nada, que Nicodemo no era nadie, que Nicodemo creía que era maestro, pero no era maestro de nada. Y si se fijan, esa línea tiene esa plática. Entonces Yeshua hizo ver mal a Nicodemo. Otra vez, el tema no es, qué mala onda Yeshua, o qué grosero, o qué no. Recuerden, los discípulos están ahí y Yeshua tiene un objetivo para sus discípulos. Entonces, de entrada, Nicodemo llega, maestro, sabemos que viene de Dios, y Yeshua inmediatamente, vamos a decir, va al grano. O sea, a ver, esto es como
Los que saben de boxeo, saben que en el box, en el idioma del boxeo se dice que el primer round casi siempre en las peleas de box es como de estudio. Como que los peleadores salen a ver qué traes, ¿no? O a veces también en el fútbol, salen los equipos a la cancha y pues es raro que salgan así como que con todo, a veces pasa, pero pues como que salen a ver, vamos poco a poco, poco a poquito, ¿no? Pero a veces pasa en el boxeo que dicen, estos se brincaron el round de estudio, fueron directo a la golpiza. O a veces algún equipo sale y no sale a especular, ¿verdad? Sale directo, va al ataque y a veces en segundos meten un gol. Puede pasar. Pero no es común, ¿verdad? No es común eso. Lo común es que te tomes tu tiempo. A ver, vamos. Y Nicodemo quería ir por esa línea. Protocolos, maestros, sabemos que vienen de los cumplidos, etc. A lo mejor Nicodemo esperaba que Yeshua también le dijera, Nicodemo, no, yo sé que tú también eres un buen maestro y Sanedrín, ¿verdad? No, sí, Nicodemo, y que también lo adulara o lo reconociera. Era como que los protocolos. Yeshua se brincó los protocolos y fue directo al tema. Y no solo fue directo al tema, sino fue al corazón de todo, ¿no? Y fue como decirle, a ver, Nicodemo, olvídate de los saludos, de los reconocimientos, a ver, vamos directo. Aquí lo que vamos a hablar tú y yo es esto. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí está. El tema planteado sobre la mesa. Pero Nicodemo se ve sorprendido y entonces Nicodemo dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Ahora, recuerden otra vez, los discípulos están ahí, ellos están registrando todo lo que está pasando. Aquí es importante, hermanos, recordar el tema del nuevo nacimiento, porque Yeshua, el tema que está poniendo sobre la mesa es nacer de nuevo. Ese es el tema. Ahora, Nicodemo, como maestro de la ley, como judío, ¿conocía el tema del nuevo nacimiento? Sí. Sí. Todas las formas de nuevo nacimiento conocidas en el judaísmo, Nicodemo las conocía y las había experimentado. Por eso, cuando entendemos eso, podemos entender la respuesta de Nicodemo, porque la respuesta de Nicodemo suena un tanto absurda cuando Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo, mayor, volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Por qué la respuesta de Nicodemo se fue al extremo, así, a lo absurdo? Aquí hay que entender, ¿verdad?, el contexto hebreo. Nicodemo es un rabino, Nicodemo es un juez, Nicodemo sabe de qué está hablando Yeshua, el nuevo nacimiento. Nicodemo es un hombre que ya ha experimentado todos los diferentes tipos de nuevo nacimiento en su vida. A él ya no le faltaba ningún nuevo nacimiento por experimentar, de los conocidos dentro de la ley judía, la ley rabínica. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua le está hablando de un tema o de un nuevo nacimiento que Nicodemo no conocía, que no había experimentado. Pues como Nicodemo no, ahí sí que no sabía, por eso él se va a lo absurdo y le dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? O sea, nuevo nacimiento. Haga de cuenta que la respuesta de Nicodemo es como la del joven rico. ¿Se acuerdan los mandamientos que dijo el joven rico? Los mandamientos se cumplen. Que Yeshua le dijo, pues, ya conoce los mandamientos, ¿no? No robes, no mates. El joven rico dijo, todo eso, ya. O sea, es como el que dice, check, palomita, ya. Todo eso, ya lo hice, ya. Ya con eso, dijo Yeshua, no, te falta un detallito nomás, ¿verdad?
Pero con el joven rico Yeshua fue más tranqui, después lo vamos a ver. Pero con Nicodemo fue duro, fue tajante. Entonces la respuesta de Nicodemo es como, pues, conozco el nuevo nacimiento, los he experimentado todos, tú lo debes de saber, ¿no? Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿A poco de volver a nacer literalmente? Porque él se va a lo literal. ¿Qué le dice Yeshua? Jesús respondió, si en verdad, yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Torah, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, como Nicodemo se fue a una respuesta absurda, se fue a lo literal, Yeshua aclara el tema. Y Yeshua da una cátedra de lo que es el nuevo nacimiento, según él lo está enseñando. Y le dice, mira, tú estás respondiendo con un nuevo nacimiento de la carne, yo no estoy hablando de eso. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y yo lo que te estoy diciendo es que es necesario que una persona nazca o experimente un doble nacimiento del agua y del espíritu. O sea, del agua y del espíritu. El agua es representativa, hermanos, de la Torah, de la palabra. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardar tu palabra, ¿verdad? Entonces, el agua es representativa de la Torah. Y el espíritu es el que te da el entendimiento de la Torah. Entonces, Yeshua lo que está diciendo es, tienes que nacer de nuevo a partir del mensaje de la Torah, bien entendido, bien interpretado, iluminado por el Espíritu del Eterno. O sea, ahí es ese nuevo nacimiento es del que te estoy hablando. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Hay quienes interpretan que está hablando del nacimiento físico, porque pues naces de una bolsa de agua en el vientre de la mamá. Hay quienes dicen que está hablando del bautismo, pero en la perspectiva hebrea, él está hablando de simbolismos. Agua, Torah, el espíritu, pues obviamente el entendimiento de la misma Torah. ¿Sí, hermano? Sí, él está hablando de un nuevo nacimiento respecto al entendimiento de la Torah, hermanos, porque lo vamos a ver, va a ser una constante en el ministerio de Yeshua, porque hablando de los grupos religiosos de aquel tiempo, los que tenían mayor peso en cuanto a la enseñanza de la Torah eran los fariseos, eran los que más pesaban. Pero aún dentro del grupo de los fariseos había diferentes escuelas de pensamiento, diferentes interpretaciones. Recuerda, estaba Shammai y estaba Hillel, las dos principales escuelas de pensamiento, pero había más, había muchos más. Entonces, ante tanta posible interpretación, como también ocurre hoy, en su momento Yeshua lo que estaba trayendo era el correcto entendimiento del mensaje de la Torah. Él no estaba trayendo un nuevo mensaje, Yeshua lo dijo,
mis palabras no son mías, son las palabras de mi Padre, lo que yo les hablo no es mío, es de mi Padre. Entonces Yeshua está trayendo una interpretación correcta de la Torah. Eso es de lo que se trataba. Pero para eso, Yeshua dice, necesitas nacer de nuevo. Ahí está la clave, ¿verdad? Nacer de nuevo respecto a la Torah, respecto al mensaje de la Torah, respecto al entendimiento de la Torah. Es como decirle a Nicodemo, tú crees que sabes mucho, pero si no renuncias a todo eso que crees saber, no tienes esperanzas. Es como decir, es como la frase que dijo este filósofo de que yo solo sé que no sé nada. Porque ahorita, y tomando las palabras que dijo el hermano, es que por el tema de los niños, es que los niños siempre quieren aprender, aunque no se note que los niños siempre son ahí desordenados y tal, pero cuando tú les presentas bien las cosas, o si les muestras algo interesante, pues bueno, lo van a aprender. Hay niños que no les gustan las matemáticas, pero hay niños que les encantan los retos. Entonces, si tú les presentas las matemáticas como un reto a superar, lo van a hacer. Hay otros niños que les gusta la aventura, entonces pues presentarlos como si fuera una aventura, en la literatura y así. Es como lo presentes, y los niños son como una esponja, porque siempre es como que absorben todo. Y lo digo esto porque nosotros con el ciclo de la Torah siempre volvemos a leerlo y siempre nos quedamos en blanco porque es algo nuevo, a pesar que ya lo hemos leído. Sí, así es, pero algunos rabinos de aquel tiempo, como también de nuestro tiempo, pues se quieren mantener en que ya lo sé. Entonces Yeshua aquí tiene como objetivo demostrar que Nicodemo no sabe nada y que los discípulos se den cuenta de eso. Y que los discípulos realmente, a partir de este momento, vean a Yeshua como su rabino, como su maestro, su maestro y no hay otro. Esa es la intención de Yeshua, que sus discípulos estén totalmente convencidos de que Yeshua es quien tiene la correcta interpretación de la Torah. Para Nicodemo esto fue un golpe, ¿verdad?, muy duro, y el tema del nuevo nacimiento para Nicodemo era sencillamente eso. O sea, tú necesitas desechar lo que crees que sabes y empezar otra vez, pero con el mensaje correcto, que es lo que muchos o la mayoría experimentamos cuando entramos al tema de las raíces hebreas. Nos golpeó con esa fuerza, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Todo aquello que parecía mucho conocimiento. Ajá. Luego vi la doctrina bautista, luego la Pentecostés, luego me pasé a la iglesia hebrea y dije, pues realmente esto no es nada lo que aprendí. Entonces resulta que no hace nada. Entonces la gente debe aceptar esto. Tiene que aprender de Yeshua, que es el verdadero maestro, y dejar lo que no es válido. Pablo lo decía así. Define como todo eso que sabía es como basura. Ahora que sabemos de ellos, nos damos cuenta que la palabra de él no es aprende mucho, sino si alguien quiere ser sabio, es alguien grande. O sea, hay que borrar, como se dice coloquialmente, hay que borrar el casito anterior y aprender de nuevo. Sí. Eso fue lo que pasó conmigo también. Sí, hermana. Por eso dice Yeshua, hermano, en el versículo 7, dice, deja de estar sorprendido de que te diga que tienes que nacer de nuevo de lo alto. O sea, porque Nicodemo se sorprendió, o sea, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? No es posible eso. Y Yeshua le da una ilustración con el tema del viento, ¿no? Aprovechando que pues, en hebreo la palabra espíritu también significa viento, ruach. Y esa es una lección muy interesante, ¿verdad? Porque dice, el viento sopla de donde quiere, va para donde quiere, o sea, nadie sabe.
de dónde vienen y a dónde van. Y así son todos los que son nacidos del Espíritu, dice. Así, como el viento. En otras palabras, esto es, hermanos, Jesús está diciendo que en su escuela de pensamiento, en lo que Él va a enseñar a sus discípulos, es necesario como que romper los moldes, ¿no? Aquí no hay límites. Aquí necesitas no encerrarte. Pensar fuera de la caja. Pensar fuera. Acuérdense del ejercicio que hicimos hace mucho de los puntitos. Entonces todo el mundo quiere resolver ese ejercicio como un cuadrado. Y cuando tú lo ves cuadrado, nunca lo vas a resolver. Cuando te sales de los límites, puedes resolverlo sin ningún problema. Pero tienes que ir más allá de los límites. Y era lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Nicodemo, los fariseos eran muy cuadrados. La mayoría de los grupos hoy, que mencionaba el hermano Carlos, son muy cuadrados. Nadie se quiere salir de allí. Nadie se quiere salir de los límites. Es que a mí me enseñaron, a mí me dijeron que así va a ser el rapto y así va a ser. Oye, hermano, pero entiende, mira lo que está pasando y que no le hace, yo sigo esperando el rapto. O sea, hay gente muy cuadrada. Nunca se va a salir de los límites. Y mientras no se salgan de los límites, no van a poder crecer. Van a estar así como Nicodemo, ¿verdad? Encerrados. Entonces la lección, recuerden, es para sus discípulos. Jesús les está enseñando a sus discípulos: aquí nos vamos a tener que salir de los límites. Aquí no hay que ser cuadrados. Aquí ustedes van a tener que ser muy abiertos, porque de hecho ya les había dicho, de aquí en adelante ustedes van a ver los cielos abiertos y ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, prepárense, porque van a ver cosas que nadie ha visto. Entonces, para eso hay que dejar de ser cuadrados. Y era lo que estaba pasando con Nicodemo. Nicodemo sigue en la suyo. Él dice: pero ¿cómo? No entiendo. O sea, cuando Jesús le explica lo del viento, pero ¿cómo es posible eso? O sea, sigue sin entender. Y ahí ya Jesús le dice: a ver, ¿quién me dijiste que eres? Rabino Nosotros. ¿Eres rabino? ¿En serio? ¿Eres maestro de Torah y no entiendes lo que te estoy diciendo? Así se lo expresó, ¿verdad? Esta versión dice: ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Bueno, y ahí sigue el texto que conocemos, ¿no? De tal manera Dios. O sea, hermano, aquí Yeshua ya, mire, se suelta ya una cátedra tremenda del tema de la redención, de sí mismo. Pero Nicodemo, ¿qué creen? ¿Entendió? No, pues no entendió nada. No entendió nada. Pero otra vez, acuérdense ustedes, el objetivo aquí son los discípulos. Es probable que en ese momento los discípulos tampoco entendieran nada, pero más adelante lo iban a entender. Más adelante se iban a acordar y lo iban a entender. Ese era el propósito de Yeshua. ¿Sí, hermano? Sí. Luego entra a la prepa y dice: pobres de secundaria no saben nada. Ya no aprendido nada. Y luego entra a la universidad y se siente un super sabio. Entonces me pasó a mí también. Estuve 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, casi 5 años de universidad. Y yo creía que sabía mucho. Pero nomás empecé a meterme en la vida y solo sé que no sé nada. Porque la vida es infinita y se ponen a
pensar, la vida van a tener 1000 años leyéndola y van a entender. Sí, es otro tipo, ¿no?, de sabiduría, muy diferente, ¿verdad?, muy distinto. Y también está el tema de que pues no tenemos la capacidad de retenerlo todo. Sí, o sea, muchas cosas se van quedando en el camino. Recuerdo un programa de televisión que se llamaba algo así como Un niño de primaria sabe más que yo. O sea, ahí ponían a personas con carreras, reconocidos, y los enfrentaban con un niño de primaria en el programa y les hacían preguntas, pero ahí el asunto es que las preguntas que les hacían era de conocimientos del niño de primaria. Entonces ahí la persona que estaba, aunque fuera un universitario, aunque fuera, patinaba con muchas preguntas. ¿Por qué? Porque ya se te olvidó. Lo aprendiste, pero ya se te olvidó. Y entonces al final, siempre, bueno, nunca vi que, cuando veía ese programa, ningún adulto nunca le ganó a un niño. Y al final del programa, el perdedor tenía que decir, pues, me llamo Saúl Loera y tengo que decir que un niño de primaria sabe más que yo. Fui humillado, ¿verdad?, por un niño de primaria. Ese era el objetivo. Muy interesante, ¿no? Entonces, aquí el tema sí es, fíjense, el reto es ir avanzando, pero sin perder lo que ya aprendiste. Entonces es un reto bien grande, ¿verdad? Reteniendo, porque dice la Escritura, retén lo que tienes. Entonces, retén lo que tienes. Sigue avanzando, sigue aprendiendo, pero sigue reteniendo lo que ya has aprendido. Que no se te vaya, que no se te pierda. Es un desafío bien grande, pero al final de cuentas, pues eso es a lo que somos llamados. Entonces Nicodemo estaba patinando en cosas que Yeshua le decía muy básicas. Por eso Yeshua le dijo, pues mira, yo no te estoy hablando de cosas celestiales, no te estoy hablando, vamos a decir, usando lenguaje de matemáticas, ¿verdad? No te estoy hablando de geometría analítica, te estoy hablando de aritmética, te estoy hablando de suma, resta, división, y no entiendes. No, pues qué tal que ya te empiece a hablar de álgebra y de otras cosas, la división del cero, y pues menos, ¿verdad? A ver, cuente lo que le está diciendo. Y luego ya, para cerrar, Yeshua, pues ya habló de una forma, magistral, de lo que sería la redención, de lo que sería su obra redentora. Él habló acerca de la Torá, de Moisés, de la serpiente. Ahí hay cosas muy interesantes que no las vamos a profundizar ahorita, pero recuerden otra vez, los discípulos están allí. Ellos oyeron todo eso, ellos lo guardaron. Seguramente ellos tenían muchas preguntas. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, Señor, ¿qué tiene que ver lo que la serpiente de Moisés en el desierto contigo? ¿Cómo? Explícanos. Pues no tenía que explicarlo, él lo iba a vivir. Y ellos, cuando pasara, lo iban a entender. Entonces volvemos a llegar a ese punto, hermanos, que cuando Yeshua habla de profecía, es importante esperar a que las cosas pasen. No hay que adelantarnos. Hay que esperar a que las cosas pasen para poder entenderlas claramente. ¿Sí, Sergio? Como en la película de Karate Kid, de que el maestro le dice, quita chaqueta, pon chaqueta, y que como que el niño no entendía Ajá. a la hora de que va a pelear y se mueve, él se da un movimiento de quitarse la chaqueta y ponérsela. Pues ahí ya se da cuenta y dice, por eso el maestro me enseñaba que me agachara, que me botara los brazos, me agachara. Y pues no entendía hasta el momento en el que tuvo que vivir ese momento. Exacto, o sea, hablando de técnicas, ¿no? Técnicas de enseñanza. Y Yeshua es un maestro. Yeshua es un maestro y él está utilizando sus técnicas para enseñar a sus discípulos. Entonces recuerde, el enfoque que estamos tratando de ver aquí es el proceso de evangelización para los discípulos. Entonces hoy aprendimos que en ese proceso de evangelización los discípulos tuvieron que ver
o constatar que Yeshua era el mejor maestro, que era el mejor maestro, que Yeshua era el maestro correcto, que Yeshua sabía cosas que los mejores maestros de Israel no sabían y ni las entendían, para que los discípulos se sintieran seguros y ellos dijeran, bueno, aunque nosotros tampoco entendemos, pero Él es nuestro maestro, o sea, Él nos va a enseñar, Él nos va a explicar, en algún momento vamos a entender. En otras palabras, también Yeshua estaba haciendo que los discípulos desearan, anhelaran tener ese conocimiento que Yeshua tenía. Porque finalmente, cuando tú eres un alumno, cuando tú eres un discípulo, pues tú quieres ser como tu maestro. De eso se trata. Tú quieres tener el conocimiento que tu maestro tiene. Tú quieres incluso en algún momento, pues si es posible, como dicen, superar al maestro. Con Yeshua pues no va a ser posible, ¿no? Pero Yeshua lo que quiere es despertar en sus discípulos esa hambre de conocimiento. Aquí en Juan 3, hasta ese punto que vimos, Yeshua dio una cátedra y habló de cosas muy profundas, muy profundas, que ni Nicodemo las entendió, ni ellos las entendieron, pero como personas en un proceso de aprendizaje sincero, ellos iban a querer aprender más y más. Y obviamente iban a querer entender y desentrañar esos misterios de los que Yeshua estaba hablando. Entonces hasta ahí le vamos a dejar, hasta esa parte de Juan, que es como medio capítulo, ¿no? Del 3. Entonces, como ya dijimos, hay cosas ahí muy profundas, muy interesantes. Uno, nada más por mencionar un puntito ahí, ¿verdad? Un puntito pequeño, práctico. Se habla mucho de, incluso hay una doctrina que se conoce como la doctrina de la cruz, ¿sí? Se ha desarrollado con mucha fuerza esa doctrina. Recuerdo haber conocido un pastor misionero que decía, él decía, yo me especializo en la doctrina de la cruz. O sea, conozco a fondo el desarrollo, puedo exponer conferencias sobre la doctrina de la cruz. El tema aquí es que aquí Yeshua dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la Torá dice que Moisés levantó la serpiente en una cruz, En un madero. en un asta, dice, en un asta, un palo, una estaca. O sea, ahí la hizo y ahí la enredó así como una asta bandera, ¿no? Y esta versión que leí ahorita, que es la Nueva Traducción Viviente, en Juan 3, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto en un poste, así dice esta, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, si tomamos esas palabras así, tal cual, literales, como las dijo Yeshua, la tan popular doctrina de la cruz, mira, se derrumba, se cae, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, es otro tema. Pero ahí con ese texto, ya, se derrumba la doctrina de la cruz, o sea, que fue crucificado. De hecho, no se sabe mucho, que puede leer de que fue crucificado en madera porque en aquella época, incluso lo mencionan las de hecho, no había mucha madera. Ser carpintero, pues, la verdad, es un trabajo muy pobre, porque no había mucho trabajo de eso. Pero lo acabas de decir, o sea, lo cierto es que no sabemos, o sea, no hay certeza. Que manejaban varios tipos de cruces los romanos, sí. Que fue, y sobre todo por la premura que ocurrieron las cosas, es muy posible que fue de una manera distinta. Sí, hermano, ya para terminar. Quiero decir que no todo lo que religiones es basura, hay gente que es bueno, hay cosas buenas de la Biblia y creo que hemos aprendido. Por ejemplo, todo el Nuevo Testamento se pudiera aprender muy problemas, pero todo lo que olvida la denominación hay que llegar.
Así es. Bueno, pues así concluimos, nos vamos, nos despedimos, nos fuimos y venimos otra vez. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Shalom, hermanos.